Darle la bienvenida a todas las personas para esta charla. Entonces me complace en presentarles a la ponente para el día de hoy. Es la señorita María Belén Duque Vanegas, licenciada en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría de utilización pedagógica de las tecnologías por el Instituto Politécnico de Leiria en Portugal. Es artista escénica, actriz y distinguida bailarina. Y actualmente es profesora de expresión cultural y artística en el Colegio San Gabriel. Entonces, le damos paso a la señorita María Belén Duque. Buenas tardes con todos y con todas. Sí, gracias Carlitos por esa presentación. Justamente por este mundo del arte es yo que entré a la pedagogía. Entré a entender el mundo de la pedagogía también a través del arte y por eso es que llego a este medio. Entonces les voy a compartir la presentación. Denme un momentito. Pero me dice deshabilitado. Carlitos, ¿puedes compartirles tú? Pero deme un ratito, ahorita le reviso. Ya, porque no me deja compartir, me dice deshabilitado. Ya está habilitado para que puedan compartir todos. Ya, muchas gracias. Listo. Entonces, qué bueno poder compartir esta tarde. Qué bueno que estén algunos chicos de aquí y vamos a empezar. Como les dijo Carlitos, yo soy María Belén Duque, soy profesora actualmente de la materia de expresión cultural y artística en el Colegio San Gabriel. En el Colegio San Gabriel les cuento un poquito, el arte se le ha dado bastante relevancia y a las actividades lúdicas también, porque todo se aprende a través de proyectos y las materias no se dan solas, sino que se dan conjuntas las materias o los conceptos en diferentes proyectos. En mi caso, yo estoy con el proyecto de inglés y trabajamos siempre para presentar todos los contenidos en relación a las dos materias, que sería expresión cultural y artística y arte. Entonces, desde ahí también mi experiencia, trabajo varios años ahí, he sido profesora de teatro y danza en esta institución, como en otros lugares, y es por eso que les decía que yo llego a este acercamiento de las actividades lúdicas, de la corporalidad, a través del arte y de la enseñanza del juego y del arte para los niños. Bueno, actividades lúdicas y recreativas en este espacio de la pandemia. Vamos a comenzar. Como ustedes sabrán, el cuerpo es el primer medio de aprendizaje del niño y de la niña. Permite la adquisición de conocimientos a través del proceso del desarrollo motriz que van teniendo desde que son pequeñitos, desde que son bebés y van descubriendo el mundo a través de su cuerpo. Entonces, como les digo, el primer medio de aprendizaje es esto, el cuerpo. El medio también para comunicarnos con el ambiente, para conocer el ambiente que nos rodea, para sentir la sensibilidad, la corporalidad se conoce a través del cuerpo y con eso también con el cuerpo vamos formando nuestros gestos, nuestras acciones y movimientos que son parte de la musicalidad. Yo le digo la musicalidad porque para mí todo tiene un ritmo, incluso el lenguaje, y todo esto forma parte esencial del ser humano y de la comunicación en sí del niño. Entonces esta es una herramienta fundamental no solo para los niños, sino para los adultos, en sí para todos, pero sobre todo en estas primeras etapas de aprendizaje, que son las motrices, que son los niños desde pequeñitos, es fundamental para su desarrollo. El juego, ahora, a través de las actividades lúdicas y el juego primeramente es visto como una actividad que se le hace por placer, que se la hace para sentirse bien. Pero el juego es una actividad esencial del ser humano. Sin el juego, el niño no pudiera crecer. El niño se comunica a través de juegos y permite el desarrollo de destrezas físicas e intelectuales.
siempre un juego puede tener un objetivo o no, y de acuerdo a eso también más adelante hablaré sobre los juegos educativos. Es un proceso de construcción, por más que uno se juegue juegos que ya estén preestablecidos, siempre es un proceso de construcción y de ponerse de acuerdo, de estar de acuerdo con el otro, de generar habilidades sociales con los que están en tu entorno. Forma parte del lenguaje, como les decía al inicio, el cuerpo y el juego forman parte del lenguaje y de la manera de comunicar de los niños y de las niñas. Y podemos también decir que se relaciona con la etapa de desarrollo en la que está el niño. No es lo mismo, un niño de 2 años no juega de la misma manera que un niño ya que tiene 7 u 11 años. Los juegos son diferentes porque la etapa del desarrollo en los niños y niñas es diferente. Da paso a la estimulación sensorial. A la estimulación de los diferentes sentidos, al conocer a través del tacto, al conocer a través de la visión, del olfato. Todo esto nos permite el juego y la corporalidad en el ser humano. Cabe decir que el juego para el niño es la manera más, yo creo que es la manera más importante del aprendizaje, porque el niño cuando conoce su mundo exterior a través del juego es cuando más integra. Ese sí es un aprendizaje vivencial, experiencial, que se queda sobre todo cuando decimos del aprendizaje integral, se da a través del juego, porque esa es su manera de aprender, es su manera natural de aprender. El juego según las etapas de desarrollo. Entonces, según Jean Piaget, tenemos etapas del desarrollo que son estas, los juegos sensorimotores, que son de 0 a 2 años, en la que los niños muy pequeñitos, bebés, su juego se caracteriza más por conocer el ambiente donde se desarrolla a través de su cuerpo. Entonces, su juego se da para desarrollar sus capacidades motoras, sus sentidos, su corporalidad. Este es un juego como más natural que ellos tienen con el ambiente que les rodea, con los adultos que son los cuidadores, con su madre, con su contexto. Tenemos también el juego simbólico, que es una etapa de los 2 a los 7 años, y en este juego simbólico el niño y la niña tratan de adoptar o de tomar el ejemplo de la realidad en la que viven, de la realidad de su contexto. Entonces ellos juegan a como si, imitar las cosas de los 2 a 7 años. En cambio, en la etapa de los 7 a los 12 años ya aparece algo que se llama el juego de reglas y ya también más relaciones con sus pares, las relaciones con sus pares, ya se ponen reglas de juego, juegan también este tipo de juegos que son deportivos también, que tienen reglas establecidas y crean nuevos juegos con nuevas reglas. Eso en relación a los juegos y la etapa del desarrollo, porque de acuerdo a la edad que tenga el niño, deben plantearse los juegos y las actividades lúdicas y recreativas para ellos en todo sentido y en todo contexto. No les puedes poner un juego a un niño que esté en una etapa sensorimotor, que tenga un juego de reglas, claro, sería algo que no tiene sentido. Entonces, de acuerdo a eso, así como es el conocimiento, así como es todo lo que se les ofrece a los niños, tiene que ver con su etapa del desarrollo en el que se encuentra. Ahora, déjenme ver, creo que me pasé una lámina. Ya, me parece que ya, inteligencias múltiples aquí. Últimamente, bueno, no últimamente, sino más en nuestro país, ya en esta etapa de la educación, en esta etapa de pedagogía, en este cambio de paradigmas, estamos trabajando bastante lo que son las inteligencias múltiples. Las inteligencias múltiples no solo se aplican en el ámbito educativo, sino que se aplican también en esta parte del desarrollo de los niños. Tenemos 7 inteligencias: la inteligencia visual y espacial, la inteligencia naturalista, la lógico-matemática, la lingüística, la musical, la kinestésico-corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Se podría decir que el juego, muchas veces de acuerdo al juego, se abarcaría algunas de estas inteligencias, de acuerdo al objetivo del juego, si es que ya es un juego educativo. Pero en la que más se abarca, siempre que son actividades motrices, es en la kinestésico-corporal.
Y el juego y los juegos en sí tienen que ver mucho con esta parte de las inteligencias múltiples. Como les digo, incluso para presentar juegos o actividades recreativas o lúdicas, que es nuestro tema esencial, debería verse la etapa del desarrollo primero. ¿Qué inteligencia tiene un niño? ¿Qué tipo de inteligencia es la? Bueno, tendrían todos los tipos de inteligencia, pero una es más desarrollada que la otra. Entonces, ¿qué tipo de inteligencia tiene el niño o la niña? Y también cómo es su manera de aprender. Si ellos aprenden visualmente, aprenden auditivamente, aprenden corporalmente, kinestésicamente. Entonces son cosas que uno debe tomar en cuenta porque a veces, muchas veces se los toma a las actividades libres o recreativas como ponerle cualquier cosa al niño para que haga y la verdad todo debe tener un objetivo y todo debe tener una razón para que el juego sea bien aprovechado y sea un medio de conocimiento del exterior, sea un medio de conocimiento educativo, sea un medio de conocimiento también de relajación y de libertad de los niños. Ahora, aquí también tenemos que el juego y la corporalidad permite la integración de los hemisferios cerebrales. Hay también una parte del aprendizaje que nos habla sobre el Brain Gym, que es esta capacidad de integrar los dos hemisferios cerebrales y de hacerles trabajar a los dos mediante ejercicios corporales que hacen diferentes movimientos y que integran estos hemisferios cerebrales. Entonces el juego también tiene esa capacidad de integrar los hemisferios cerebrales. Nos acordamos, bueno, si ustedes saben, que el hemisferio derecho es el encargado de todo lo que es creatividad, de todo lo que es las acciones corporales. En cambio, el hemisferio izquierdo es en cambio el encargado de todo lo que es el aprendizaje un poquito más cognitivo, que es el lenguaje, la matemática. Entonces, la idea de tener un juego con un objetivo de que el niño juegue es de que se dé este conocimiento y que él pueda volverse un poquito más inteligente, digo yo. Yo les digo a mis estudiantes, ustedes cuando hacen este juego corporal se vuelven un poquito más inteligentes. Incluso aquí podemos hablar de dos inteligencias también. Y yo les hablo bastante a los pequeños de esto, que hay distintos tipos de inteligencias aparte de las que ya les mencioné hace un rato, que es de la teoría de las inteligencias múltiples. Yo les digo siempre que hay dos inteligencias. Una inteligencia que es cognitiva, que es de la cabecita, que ellos desarrollan aprendiendo las materias como matemáticas, como lenguaje, como ciencias naturales. Y hay una inteligencia que es la inteligencia corporal. Esta inteligencia se desarrolla a través de varios juegos, de actividades físicas. Por eso es tan importante movernos en este sentido. Eso es lo que les digo a los pequeños y es la verdad. O sea, estas dos inteligencias tienen que venir integradas para uno poder desarrollarse en la vida. Antes de esto, se me pasó una lámina, no sé qué pasó. Déjenme ver un ratito. Pero me falta una lámina. Aquí está esta lámina. No está la foto. Bueno, en relación a los juegos, déjenme les comparto la otra lámina, perdón, un ratito, que no se ve esa imagen, por eso no. En relación a lo que son ya juegos educativos y a las actividades que nosotros hacemos en esta pandemia, en esta situación que nos ha tocado vivir, que es muy difícil no solo para los grandes, sino creo que un poquito más para los niños pequeños. Porque ellos están acostumbrados en la escuela muchas veces a moverse, a estar todo el tiempo en movimiento. Los niños pequeñitos, como les digo, ese es un mayor medio de aprender y cada actividad, sobre todo ahora en las instituciones educativas, yo creo que la mayoría, fiscales, municipales y particulares, estamos dedicados a entender que el niño y la niña, incluso los adultos, aprendemos a través del juego y que eso es nuestro medio natural para aprender. Entonces, como juegos educativos tenemos varias cosas. Primero, tenemos que el juego ayuda a
al desarrollo motriz, al autoconocimiento del esquema corporal, de las capacidades físicas, de sus debilidades y destrezas. En la escuela nosotros podíamos desarrollar la motricidad fina y gruesa que da el tiempo para el que el niño pueda comenzar a escribir, incluso cuando son niños de segundo de básica. Le da el poder de descubrirse a sí mismo en distintos espacios, en distintas situaciones. Aparte es del conocimiento de sus sensaciones, de sus emociones, de saber cómo se siente, cómo está, de entenderse a uno mismo. También le permite el fortalecimiento de sus sentidos, de sus capacidades de propiocepción. Muchas veces este sentido de propiocepción la dejamos de lado y es el sentido de entenderse a una persona en el espacio en que se encuentra. Y cuando lo dejamos de lado, los niños no desarrollan esto conscientemente y es un sentido que muchas veces es súper importante para la vida. Tenemos también que genera la autoestima, el juego genera autoestima, el juego le da valor a las acciones que el niño o la niña realiza en todas sus actividades. Él se siente seguro al hacer las actividades, se siente bien al jugar, a pesar de ser una actividad libre, él se siente, mejora su autoestima y su autoconfianza. El juego educativo proporciona espacios de regulación de sus emociones. Muchas veces ellos necesitan desfogarse y no solo con los adultos pasamos problemas, los niños en sí, las niñas son los que en estas etapas son las que necesitan más este momento de autorregulación y eso permite los juegos, tanto los juegos educativos como los juegos recreativos, las actividades lúdicas. Ayuda a la atención y concentración. Yo les digo a mis estudiantes, usted no solo aprende cuando está sentado mirando al computador o cuando está sentado en el aula mirando a su profesora. Usted también aprende cuando está jugando. Usted se concentra, usted atiende. También tenemos que ayuda a fortalecer las habilidades sociales, la relación con el otro, con el compañero, con los pares, con el contexto donde se desarrolla, incluso con sus propios familias, sus profesores, dependiendo del lugar o con quién juegue el niño o la niña. Estimula la imaginación, da la posibilidad de crear procesos, de construir procesos creativos. Cuando hablamos a veces de creatividad, uno cree que solo se la desarrolla en el arte o los artistas, cuando la creatividad es algo tan importante que tenemos todos y es la capacidad de resolver diferentes problemas y es una destreza y una competencia que los niños desarrollan a través del juego cuando tienen una dificultad y siendo tan pequeñitos pueden resolverles en los juegos. Ellos van desarrollando poco a poco esta capacidad, esta manera de resolver problemas para la vida, que es un aprendizaje para la vida. El juego es un proceso de aprendizaje colaborativo y cooperativo, porque muchas veces casi todos los juegos, de acuerdo a la etapa de desarrollo, como vimos anteriormente, se dan de manera colaborativa. Se dan de manera que ellos puedan respetar las instrucciones, que puedan ponerse de acuerdo con el otro, que puedan hablar con el otro, compartir, y eso de pronto es el espacio rico que tiene el juego para el desarrollo de competencias y habilidades sociales con los niños. El juego promueve la expresión corporal, que es la capacidad de transmitir al otro, de comunicar al otro. Muchas veces este lenguaje del cuerpo lo dejamos de lado y decimos, no, es que uno es inteligente, la persona solo que sabe mucha matemática o la persona que habla bonito, que sabe mucho lenguaje, que sabe expresarse, pero dejamos de lado la inteligencia, como les decía, que les contaba, esta inteligencia cognitiva y esta inteligencia corporal, y es súper importante tener esta inteligencia corporal en todos los espacios de la vida y es la que se desarrolla en estos espacios de juego. Y de acuerdo al juego también se estimulan las habilidades auditivas, las habilidades visuales y los diferentes sentidos de nuestro cuerpo. Ahora, en relación a esto, tenemos todo esto, se desarrolla a partir de los juegos, pero ¿qué pasa en este ambiente o en esta manera que tenemos ahora de educar? ¿Qué pasa ahora que que hemos estado encerrados? Que si nosotros como adultos, para nosotros ha sido difícil esta manera de educar, imagínense, para los niños tenemos
estudiantes con muchos problemas ya. Ellos necesitan salir de casa por esta difícil situación, no pueden jugar, no pueden tener esta libertad de jugar en distintos ambientes, porque es también para conocer espacios, para explorar, para sentir, y les causa muchos problemas. Entonces, nosotros como maestras de niños pequeños y también, bueno, ahora los padres que son también los que proporcionan el aprendizaje a los niños junto con nosotras, debemos darnos cuenta de varias actividades que se pueden realizar en casa y que se puede seguir desarrollando estas fortalezas en los niños y las niñas sin necesariamente tener que salir, porque ahora sabemos que es muy peligroso, pero esto del juego es tan natural y tan necesario para los infantes que no se puede dejar de lado. Tenemos ahora mucho tiempo de los niños frente a pantalla y de los adultos, o sea, si de los adultos nosotros nos sentimos cansados ya en un tiempo que estamos todo el día trabajando frente al computador, o los estudiantes de la universidad en las clases, uno se siente agotado y piensa que no. Imagínense los niños cómo se sienten. Carlitos les decía que yo tengo una maestría justo en el uso pedagógico de las tecnologías. Y por más que yo sea defensora de la tecnología en etapas escolares, se sabe que hay un espacio, un tiempo que debe ser regulado para que los niños puedan estar frente al computador. Ellos no pueden estar en pantalla tanto tiempo, hay que ser un espacio de acuerdo a la edad más o menos de 2 horas para que ellos puedan tener sus clases, ¿no? Como estamos aprendiendo de manera virtual. Pero es incluso de acuerdo a la edad más importante realizar las actividades motoras, las actividades motrices o en sí el juego. Entonces, y eso no quiere decir, yo también les digo mucho a mis estudiantes, no quiere decir que usted no aprenda jugando juegos virtuales. Es más, los juegos virtuales tienen una manera de aprendizaje súper completa también. Les ayuda a tomar decisiones, les ayuda a resolver problemas, lo mismo que el juego, que varias cosas parecidas al juego motriz, pero en este caso los ordenadores y las tablets y los celulares no pueden estar en tanto contacto con los niños porque ellos se olvidan de desarrollar otras actividades que también les ayudan a fortalecer en cambio su creatividad y el conocimiento con el contexto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunas cosas que yo les he puesto aquí que podemos desarrollar en casa. Dígame, Carlitos. Tenemos 2 preguntas que ahorita entran justo con lo que nos estaba diciendo. También queríamos pedirle favor si puede volver a cargar la presentación porque algunas personas dicen que no le están viendo adecuadamente. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Y vuelvo a compartirlo, sí, por favor. Hasta eso ya, le voy a pasar las 2 preguntas que justo entran en el tema. La primera ya, es, si por favor podría dar ejemplos de juegos para sensorio-motores, o sea, en esta etapa, ¿qué tipo de estimulación la presenta? Y la segunda es de que, ¿qué dinámicas le podría recomendar a un profesor para justo esta parte de los juegos desde la virtualidad, ¿no? Ya, entonces verán, justo a eso iba. Antes de comenzar un juego, sea cualquier juego que uno quiera hacer con los niños a través de la virtualidad, hay que preguntarles cómo están. Nosotros tenemos una herramienta súper bonita que se llama el emocionómetro, que son, justamente lo tengo acá atrás. Nosotros, como somos del Colegio San Gabriel, tenemos lobitos que muestran diferentes sensaciones, de diferentes sentimientos. Entonces, por ejemplo, está un lobito triste, enojado, está feliz, enamorado, y el niño marca en su emocionómetro cómo se encuentra el día de hoy para poder comenzar a jugar. Porque si tenemos un niño triste y ponemos un juego que es todo activo, el niño no se va a enganchar con el juego. Entonces, primero, para poder hacer estos juegos tenemos que tener un espacio amigable dentro de casa. Según la metodología Montessori, nos dice que los espacios para los niños deben ser de acuerdo a su edad y a su tamaño. También tienen que ser pequeñitos, grandes. Entonces, tenemos primero que tener en cuenta que sean espacios amigables dentro de casa. Yo sé que muchas veces no hay la oportunidad, pero por más que sea, yo les digo, vamos a jugar en nuestro espacio ideal. Así sea un espacio pequeñito donde ellos están. Y tener lugares para cada actividad. Si vamos a
tener en cuenta que puede ser un juego donde me muevo mucho, donde puedo botar el computador, donde pueden volar los audífonos, no puedo hacer ese juego. Tengo que tener en cuenta también eso con los estudiantes, los niños y las niñas. Como les decía, disminuir el tiempo del uso de la tecnología. Y aquí sí viene para contestar. Procurar de acuerdo a la edad los juegos motrices. A ver, hay varios juegos que uno puede utilizar, pero tiene que tener en cuenta también que los niños y las niñas tienen un ritmo. De acuerdo. Yo ahora trabajo con niños pequeños desde los 6 años, 5 años, hasta los 10 años más o menos del primer quimestre. Y en los juegos de ellos tienen que ser más relacionados, por ejemplo, con el cuento. Pueden ser juegos utilizando diferentes objetos. Ahora, como estamos en la casa, les solemos pedir nosotras las profesoras, de acuerdo al tema que estemos dando, que vayan corriendo a ver un objeto de la cocina, que sea uno que pueda utilizar, que vayan corriendo a traer una sábana y jugamos a los escondidos. Yo juego a un juego que se llama espacio personal, que es cuando ellos ocupan su espacio dentro de la sábana y se esconden conmigo. Tenemos juegos que pueden ser también juegos normales de cambios de reglas. Entonces, puede ser un juego de básquet con una pelota medianita y en vez de solo botear la pelota, yo puedo cantar una canción. Entonces, este es el juego de básquet de los niños que cantan. Y puede ser así, es el cambio de reglas. Incluso estos juegos, si ustedes, por ejemplo, hablan con los niños, ellos incluso dan las ideas para hacer los juegos. Es súper lindo porque ellos también participan y dicen, podemos hacer los juegos, un juego de bailes, ya, un juego de bailes, les ponemos diferentes músicas, pero siempre teniendo en cuenta el objetivo que vamos a querer lograr con el juego que vamos a realizar. Entonces, les decía que pueden ser también juegos dirigidos y no dirigidos. Los no dirigidos son los que les pedimos a los niños que ellos propongan, que cómo sería, y ahí también están aprendiendo porque ellos están ahí poniendo las reglas de sus juegos y también ellos ya conocen el espacio donde viven, están en el espacio que, como digo, que ellos se permanecen todo el tiempo y planifican los juegos de acuerdo a eso. Es súper interesante, como ellos uno cree que uno lo sabe todo, pero más bien ellos te van enseñando poquito a poquito y cada rato. Realizar juegos sensoriales en esto, yo por ejemplo, en los juegos sensoriales yo hago actividades que les digo, a ver, vamos a tener un elemento, o con adivinanzas puede ser un elemento que es amarillo, que se huele y sabe rico. Entonces el niño busca en su casa esos elementos. Y no es necesario tener preparado porque la idea es combinar diferentes juegos sensoriales con adivinanzas, puede ser. Entonces vamos a traer un elemento que sirva para calentarme, que sea suavecito y cada vez que lo sienta yo me sienta bien. Y traen una cobija o su manta. Pueden ser también realizar juegos de exigencias físicas. Hay canciones, muchas canciones de juegos tradicionales que nosotros podemos combinar con el movimiento. Yo justo les canto una canción de un juego tradicional que es de la costa, me enseñaron a mí, que es con una pelota que es cambiando la mano. Pero aún así todos los juegos tradicionales sirven en esto, ¿no? No pudiendo agregar objetos, cintas, pelotas, lo que ellos tengan a la mano, ¿no? Porque tampoco no vamos a pedir cosas como yo jugaba mucho en el aula con ulas, pero ahora no se puede. Entonces, tratando de ocupar los materiales o los objetos que se encuentren dentro de la casa. Hay que tener en cuenta hablar en positivo siempre cuando se va a jugar, porque usted no le puede decir al niño, oh, no, lo estás haciendo mal. Si comenzamos a hablar en negativo, el juego no va a resultar beneficioso para él y va a sentirse mal. Entonces hay que tratar de hablar en positivo, tener en cuenta el volumen de la voz, la manera de dar las instrucciones del juego. Incluso yo les decía al inicio de la presentación que hay una musicalidad en el lenguaje. Yo cuando les doy las instrucciones a los pequeños trato de cantarles. Y no con un ritmo ya preestablecido, sino yo me invento y les digo, y ahora vamos a jugar. Alzamos las manitos, 1, 2, 3. Y es importante tener ese cuenta, esta musicalidad, tener en cuenta la musicalidad del lenguaje, porque ellos se enganchan con esto.
Les encanta lo que es canciones, lo que es cuentos, como les digo, adivinanzas, como les digo, juegos utilizando varios objetos, como las telas que tenemos en casa, las sábanas, las toallas, inclusive la ropa de ellos mismos. Ahora tenemos que los juguetes que ellos tienen en casa muchas veces se puede utilizar también para hacer actividades del juguete favorito, de cómo se juega con tu juguete, enséñame cómo tú juegas, pero sobre todo que sean juguetes que tengan una finalidad. A veces los papás y los padres y las madres compran juguetes que sí, que piensan que este juguete le gusta a mi niño, pero ¿cómo yo le hago jugar una actividad que sea de aprendizaje o una actividad que él que tenga en cuenta que sea lúdica con una pistola? O sea, menos que sea un juego de representación, pero no es lo más objetivo. Y realizar los juegos también en familia. No tenemos de otra, estamos en este espacio, es lo que estamos viviendo y las familias tienen que, sobre todo si tienen niños pequeños y también grandes, ¿no? Se tienen que juntar a los juegos de los niños porque muchas veces, como les decía en las anteriores láminas del juego, lo que sirve también es para desarrollar las habilidades sociales y en estos momentos es lo principal para ellos. No tener a sus amigos cerca les hace muy, muy mal. Entonces, ellos necesitan esta relación con el otro y en este caso el otro es su familia más cercana, que es lo que tenemos. Ahora, tengo actividades como es mi base, es mi fuente y es mi especialidad. Yo soy artista y a través de esto es lo que yo utilizo el arte para educar a mis estudiantes y hacer las actividades lúdicas, la expresión corporal. Podemos hacer juegos de improvisación. Ahí sí podemos elegir varios elementos de casa, de acuerdo a la edad de desarrollo. Por ejemplo, si son pequeñitos de 4 a 7 años, podemos utilizar varios yo no le digo disfraces, porque siempre como yo doy arte, les digo vestuarios. Entonces vamos a utilizar diferentes vestuarios. Vamos a vestirnos de papá, vamos a vestirnos de mamá. Entonces el juego es... comenzamos caminando por el espacio y aquí incluimos los juegos de espacio temporales que son darles un ritmo al caminar, darles un diferente ritmo con un instrumento musical, puede ser, yo tengo una pandereta con las que siempre les digo caminamos al ritmo y les doy el ritmo también con una clave para que ellos den los pasos alrededor del espacio, porque es súper importante esta parte de los espacios temporales, del lugar donde se encuentran, el ritmo con que lo hacen. Y cuando paramos les digo, bueno, vamos a vestirnos de mamá. Y ellos ya tienen listo ahí su vestuario, se ponen los sombreros, se ponen los vestidos y comienzan a actuar como mamá o como papá. Entonces son juegos de improvisación de personajes que les decimos. Entonces los personajes que ellos más conocen son la familia cercana. Juegos coreográficos que en cambio son los juegos coreográficos que se pueden hacer, son juegos que son relacionados a coreografías, como dice muy bien, a pasos establecidos de la danza, a pasos que tú les hayas indicado anteriormente para que ellos puedan crear sus propios movimientos, que ya sería su coreografía, pero también son en base a movimientos de coreografías o de danzas tradicionales de aquí del Ecuador. Muy interesante esta parte de los juegos coreográficos porque se junta también, bueno, en esta materia, en la materia de expresión cultural y artística, se junta todo lo que es también el conocimiento de los pueblos ancestrales. Entonces aquí en los juegos coreográficos nosotros podemos juntar pasos de baile, de lugares típicos, de festividades típicas, para que ellos puedan mediante el juego armar una coreografía, un baile y presentar a su familia y hacer una especie de representación cultural de esa fiesta en especial. Tenemos, como les dije, bueno, ya les conté un poquito de los juegos espaciotemporales, que son los que se les da un ritmo para caminar, se les da un tiempo para hacer las cosas. Por ejemplo, yo les digo, vamos a caminar al ritmo. Vamos a caminar al ritmo y luego ponemos un número. Con el número 1 saltamos, con el número 2 cogemos una escoba y barremos y ahí hacemos también la improvisación o la representación de varias actividades o acciones que hacemos dentro de la casa.
Juegos de representación de animales, que esto les ayuda muchísimo a los niños y las niñas para desarrollar. Aquí me preguntaban hace un momento los juegos motrices y creo que aquí le respondo que los juegos de representación de animales son los que más ayudan a desarrollar esta parte motriz, sea la motricidad fina o gruesa, porque ellos van adoptando esta imitación del animal. Incluso es más rico cuando ellos pueden vivenciar tener, por ejemplo, un gatito como yo tengo. Entonces vamos a ser igual que nuestro gatito, pero igual es igual, o sea, caminar igual, hacer los gestos, se les manda a observar cómo son los perritos, cómo son los gatos, y ellos pueden hacer estas actividades de imitación de sus mascotitas. Entonces esto les gusta bastante. Juegos y cuentos. Esta es una actividad también que es muy buena para ellos, porque se les puede crear cuentos de acuerdo a metiéndoles a ellos como personajes. Esto de la virtualidad, como digo, nos tiene un poco alejados. El ser humano es un ser que tiene que tocar, sentir el abrazo del otro, y nosotros como ecuatorianos también siempre somos mucho de besar, de tocar al otro, de dar abrazos, y nuestros niños más con sus maestras, más con sus compañeros. Entonces, en estos juegos de cuentos, lo que podemos hacer para sentirnos un poquito más cercanos a ellos desde la virtualidad es comenzar a armar un cuento con los estudiantes que tengo. Entonces, yo comienzo a narrar un cuento y tengo al estudiante Francisco López. Tengo al estudiante Francisco López y le digo, estaba una vez Francisco López nadando en un mar y todos tienen que levantarse a hacer las actividades que se les va nombrando, nadando en el mar, cuando vino el tiburón que se llamaba Panchito. Panchito González se levantó y era el tiburón que le perseguía a Francisco. Entonces se pueden crear varios juegos conjugándolos con cuentos que uno puede inventarse de acuerdo al número de estudiantes que tenga y se los va metiendo como personajes principales o secundarios de la historia para que todos o cada uno se levante a hacer una acción. Y eso les gusta mucho porque se sienten más cercanos a nosotros. Como digo, no hay este espacio de poder abrazar, de poder sentir, y es muy rico poder hacer este tipo de juegos o representaciones con ellos porque te sienten más cercano. Juegos de representación de la realidad. Hay una parte en el teatro que yo soy actriz de teatro gestual. Hay una parte en el teatro gestual que se llaman los tableaux, que son representaciones de diferentes escenas o diferentes situaciones de la vida real. Entonces, es como formar una foto. Los niños tienen que formar una foto y con esa foto yo tengo que darme cuenta qué escena me están representando. Entonces, como es de inquietud congelado como una foto con ciertas reglas, yo les digo, por ejemplo, vamos a armar un tablón de el hospital. Entonces ellos recuerdan qué personajes hay en el hospital, hay una enfermera, hay un doctor, y se ponen a realizar esta representación de la realidad. O dicen, o les puedo decir, vamos a hacer un tabló de la familia, pero siempre y cuando ellos no interpreten su mismo personaje, que es el de niños, sino de los papás, cambiando roles, cambiando para que ellos puedan ser papá, puedan ser mamá. Y también esto es muy bonito porque les acerca ahorita que estamos tan lejos de la realidad, y más que todo los niños son los que menos salen, los adultos salen a trabajar, pero los niños se quedan en casa estudiando. Entonces esto les ayuda a acercarse a la realidad y a volver a vivir. La imaginación es súper fuerte y cuando se utiliza la imaginación, se utiliza esta clase de juegos de representación de la realidad, les ayuda a ellos a conectarse con lo que está pasando afuera. Y también puede ser conectarse con lo que está viviendo, con lo que se está viviendo dentro de la pandemia o dentro de estas situaciones de enfermedad. Inclusive este tipo de juegos es súper importante cuando ellos tienen personas enfermas en su casa o personas que están sufriendo. No podemos negar, yo también sufrí esta situación y es muy duro para los estudiantes, para los adultos, para todo el mundo, pero sobre todo para los estudiantes más pequeñitos. Entonces, este juego de la representación de la realidad les hace a ellos poder integrar lo que está pasando.
poder sentir de mejor manera lo que está pasando y poder desfogar sus sentimientos. En los adultos hay una técnica que se llama el teatro del oprimido, que es también utilizar la realidad para resolver problemas a través del teatro. Pero en ellos yo podría llamarle esto de representación de la realidad para que puedan integrar las cosas que les está pasando con lo que están vivenciando y con su propio sentir. Tenemos juegos de bailes con objetos, con cintas. En su casa pueden utilizar, como les digo, sábanas, cobijas para hacer bailes. Tenemos cintas, tenemos también, hay un juego que yo utilizo mucho con ellos, que es esto de tener pelotitas para que ellos puedan intentar hacer malabares, o de acuerdo, por ejemplo, si están en una etapa de los 5 o 6 años, les sirve mucho juegos de números. Por ejemplo, el número 1 es coger la pelota, el número 2 es lanzar para arriba a esta distancia, el número 3 es lanzar más arriba a una distancia un poco más alta, el número 4 es cambiar de mano a mano, y estos juegos les ayuda, por ejemplo, a desarrollar la motricidad fina, lo que les ayuda para la escritura. Y no es ningún juego que yo me he inventado, sino que es parte de la numerología, que se da cuando uno va a aprender malabares. Entonces todo tiene una base, pero esto les ayuda mucho a los niños, incluso en esta parte de integrar los hemisferios cerebrales, como se hacen los ejercicios del Brain Gym cuando haces las actividades con las manos. Entonces esto les ayuda también a integrar y a conocer su lateralidad. Y como les decía hace un momento, el ritmo y la sonoridad con la que decimos las instrucciones, si decimos todo cantando, si les decimos, vamos a contar un cuento, pero primero te voy a cantar una canción para hacer este juego. Entonces, y en las canciones también se puede integrar esto de los personajes, de decir, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, a cada nivel de educación se tiene un nombre, son los armadillos, los búhos, los conejos. Entonces es como, estaban los conejitos saltando en un balcón. Luego un conejito, una idea se le ocurrió. Entonces esta parte de la improvisación también para el maestro o para el que esté dirigiendo los juegos es súper importante, pero se da con esto, se tiene que tener en cuenta que para ellos tiene que ser interesante. Entonces siempre que usted le mete un ritmo, una sonoridad, una canción que se invente, ellos van a estar más interesados con el tema. Eso les puedo decir. Y cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estoy dispuesta a responderles. Y Leonardo Castillo le tiene una serie de preguntas. Contamos con 15 minutos, entonces le voy a ir leyendo en orden, ¿ya? La Listo. primera es, ¿hasta qué edad es recomendable utilizar la música? La segunda es, si puede adaptar las canciones o representaciones artísticas a cada etapa del desarrollo. La tercera es, ¿en los adolescentes es recomendable o cómo podría abordarlo? ¿Qué actividades son las mejores? Ya, dime la primera de nuevo, Carlitos, que me lees seguido y yo no sé. ¿Hasta qué edad es recomendable utilizar la música? Ya, la música, verán, hay una cuestión súper linda con esto de la música. Yo creo que la música se utiliza en todos los niveles, en todas las etapas. Yo, las clases que doy de teatro a los estudiantes más grandes, que son cuando tengo que dar clases a bachillerato, utilizo música para dar las clases. Entonces, es como algo natural del ser humano. La música le llama, la música hace que te desestreses, la música hace que te vayas a otro imaginario, que promuevas tu capacidad sensorial, tus sentidos. Cuando tú escuchas música, se te activan varios sentidos. Y tú despiertas tus emociones. Entonces la música se puede utilizar en todas las etapas, incluso no solo así, que sea música, sino el ritmo que le das. Cuando dices a alguien vamos a caminar, incluso en el teatro se utiliza mucho esto del espacio temporal y de vamos a caminar de acuerdo al ritmo de las palmadas. Entonces, esta actividad, ya solo este sonido, te da una sonoridad, un ritmo, y permite que se genere en tu cuerpo atención y concentración sin que tú estés sentado mirando un ordenador o mirando una presentación de PowerPoint, ¿no? Sino que esto
comenzar con una actividad como, por ejemplo, alzamos nuestros piecitos al ritmo de la música o caminamos al ritmo de la música, nos movemos por el espacio donde sea a este ritmo de las palmadas, ya le da un sentido a la actividad que vamos a hacer luego de eso. Y podemos combinar. Entonces, la música usted puede utilizar incluso en actividades lúdicas para adultos. Es súper linda la música, siempre y cuando teniendo en cuenta que sea canciones que puedan estar de acuerdo también. Se pueden utilizar canciones que uno piensa que son del gusto de los niños. Yo les pido que me digan qué canción les gusta, qué es lo que no les gusta, qué es lo que más les gusta o no les gusta, para que ellos puedan jugar y así se enganchan más con el juego, pero también dándoles la posibilidad de conocer nuevos ambientes. Si son niños que no conocen mucha música clásica, les puedo poner música clásica para que hagan un juego en cambio que se llama de movimiento auténtico. Es cuando los niños juegan sin que tú les digas qué hacer o se muevan cuando les digas qué hacer. Muchas veces tú les pones música clásica y no es que todos se ponen a bailar ballet, que muchas veces la gente piensa que se puede hacer eso, sino que se ponen ellos a interpretar los instrumentos de la música que escuchan. Eso, ¿cuál era la otra? Listo. Bueno, hay una serie de preguntas, entonces creo que vamos a elegir una más de Leonardo y de ahí vamos a pasar a otras personas que también tienen inquietudes. La pregunta es, ¿cómo podría ser una buena manera de usar la representación de la realidad para explicar lo que está ocurriendo con la pandemia? Ya. En esto se utiliza, bueno, yo no sé, esta herramienta de los títeres. Yo por eso digo, el arte es una manera de educar a los niños y que ellos tengan un desfogue excepcional. El arte, mucha gente dice, incluso no, a mí me dijeron cuando yo era joven, me dijeron, vas a ser artista, era lo peor del mundo. Y cuando la gente no se da cuenta que el arte es una herramienta casi natural del ser humano y que nos ayuda para tantas cosas, para integrar, en el caso de los niños, para integrar emociones y sentimientos, como les digo. ¿Cómo haríamos? Podemos utilizar títeres. Los títeres son fáciles de hacer, son títeres de media, y hacer que el adulto tenga un títere y el niño tenga otro títere, y pueda a través del títere manifestar las situaciones que le están pasando y decir, ¿cómo te sientes? Yo soy, y ponerles nombres a los personajes de los títeres, que es justo una actividad que hicimos en el colegio también a partir de una presentación de títeres que hice yo con los niños. Entonces ellos comentaban con su papá o su mamá, que no era su papá o su mamá, porque ellos se meten en el juego de que es el personaje el que habla. Entonces decir, ay, qué pena, qué momento tan triste estamos viviendo hoy. Sí, es que yo me siento triste. ¿Tú por qué te sientes triste? Y ahí sí generar preguntas para que el niño a través del títere pueda expresar cosas que tal vez no las puede decir solo con la palabra. Y no solo el títere, sino también el elemento que es el vestuario, que es ocupar sombreros y decirles, por ejemplo, bueno, hoy nos vamos a disfrazar, ¿ya? Bueno, nos vamos a disfrazar y vamos a utilizar ropa de la gente que está en la calle y vamos a interpretar una escena de los que están, la gente asustada en la calle. ¿Y cómo podríamos solucionar esto? ¿Cómo crees tú que vamos a actuar? ¿Cómo haríamos para solucionar esta escena, para que la gente no se enferme? Y ellos mismos te van dando las soluciones, porque la información está en todo lado está esta información de cómo manejarte en esta pandemia. Pero ellos en el momento de actuar con su cuerpo, de representar con su cuerpo lo que está pasando, integran de mejor manera. Entonces es como representar, actuar los personajes, decirles vamos a hacer un cuento actuado que se llama La Pandemia. ¿Qué haríamos aquí? A ver, dime. Y todos comienzan, créanme que los niños, incluso la creatividad de ellos es increíble, es infinita. A nosotras como maestras o a los padres de familia se les puede olvidar las cosas, las actividades, no se les ocurre más, pero a los niños, a las niñas, tienen una capacidad infinita y eso hay que aprovechar, porque hay que darse cuenta que uno no aprende, ¿no? Ellos no están solo aprendiendo de nosotros. Nosotros estamos aprendiendo de ellos continuamente porque no son un banco de aprendizaje. Es un aprendizaje continuo que estamos ligando y el adulto es un guía para el aprendizaje de ellos. Perfecto, Mabe. Tenemos otra pregunta que es, ¿cómo sugiere manejar el enojo y la rabieta cuando se pierde en algún juego?
Listo. Es lo más difícil. No se maneja, no, mentira. Cuando se pierde en algún juego. Se supone que el juego en sí es una herramienta que sirve al niño o la niña para regularse, para tener la autorregulación. Pero cuando en sí no hay este espacio de regulación en el juego y se pierde o están jugando fútbol en el patio y no le dejaron meter gol y comienza la rabieta, para eso es importante tener espacios en casa, lo que yo les decía, tener espacios en casa. ¿Cómo tener espacios en casa? En el cuarto del mismo niño, tener, bueno, su escritorio. En el cuarto del mismo niño, tener un espacio que se diga, yo en mi aula tenía un espacio que se decía la mesa de la paz. Y la mesa de la paz era un espacio que yo le acomodé bonito y que los padres pueden tener una técnica Montessori que puede ser un espacio bonito donde hayan cuentos, una tela bonita, lo que usted, los peluches, los mejores juguetes, o que puedan tener estos frascos sensoriales, que son los frasquitos que ellos dan la vuelta y adentro tienen escarcha y se mueve y ellos pueden ver y les ayuda a regular incluso estas pelotitas que son antiestrés. Entonces, que él sepa que hay un espacio en la casa que cuando pierde la paciencia, él puede ir a tranquilizarse solo, porque nosotros no podemos tampoco obligarle al niño o a la niña a estar, ya tranquilízate, ya, no, es como un adulto, él siente más que nosotros y las emociones en ellos son muchas veces más grandes, entonces formar este tipo de espacios en casa a él le ayuda a regularse solo, porque lo importante es regularse solo, no podemos nosotros tampoco enseñarles a regular porque es lo que nace de acuerdo a él, pero sí podemos darle las herramientas para que él o ella pueda regularse. Entonces, este tipo de espacios en la casa, la mesa de la paz, o puede ser mi espacio, como digo, mi espacio de tranquilidad y ponerles nombres. En las escuelas muchas veces se tienen estos espacios de cambiar de actividades, pero aquí en casa no, entonces se deberían implementar estos espacios para que los niños y las niñas no puedan regularse de una manera adecuada. Además, esto del emocionómetro, esto que yo tengo atrás, es muy importante, o sea, tampoco obligarles a que se calmen, pero ya cuando ellos estén más tranquilos, poder decirles, a ver, ¿cómo te sientes? Indica cómo te sientes aquí. ¿Estás enojado? ¿Estás triste? Y para que ellos puedan verbalizar. O solo indicar así, y decir con una pinza, que es lo que nosotros utilizamos, estoy contento, pone la pinza ahí y ya se queda callado y esperar a que él se tranquilice un poco más y luego pueda verbalizar lo que le está pasando. Pero la idea no es obligarle a que se calme, no es decirle, ya, cálmate, cállate y actuar con más violencia, porque la violencia, cuando ellos están enojados, no genera nada. Entonces, el adulto o el guía del juego tiene que tener una respiración tranquila, sentirse. Muchas veces nosotros no entendemos esto del sentir del otro y queremos obligarle a que esté en la misma emoción que nosotros, y es esto de sentir tranquilidad para que tú puedas transmitirle eso al niño. Ya mismo, si se va a hacer daño o algo, sí agarrarle y sostenerle, abrazarle, pero en ningún momento golpearle, ni agredirle, ni nada de eso. Ok, bueno, todavía tenemos varias preguntas y disponemos de 5 minutos nada más, entonces le voy a hacer 2 preguntas más, ¿ya? La Listo. primera es, para niños que tienen trastornos con TDAH, ¿qué juegos pueden estimular su desarrollo estando en pandemia? Listo, los juegos con TDAH. A ver, todos estos juegos que nosotros tenemos, podemos utilizarlos, como les digo, juegos de improvisación, incluso los juegos artísticos, que son estos, podemos utilizar con ellos. Pero los niños que tienen de pronto trastornos con TDAH, de acuerdo al trastorno también, o sea, de acuerdo a el porcentaje del trastorno que ellos tengan, los juegos que se les hace serían como un poquito más de actividades de motricidad un poquito más gruesa, puede ser. Estos juegos de actividades rítmicas, de instrumentos, ocupando instrumentos o solo las palmadas, o como digo, yo tengo la pandereta o la clave, si usted tiene un tambor que les puede hacer escuchar, les hace a ellos mejorar su atención y concentración. No solo creo que un poquito más a los niños que tienen este tipo de problemas de aprendizaje, porque esto ya les llama la atención. No es lo mismo que les estemos diciendo, Pepito, siéntate, Pepito, atiende, Pepito, escúchame, no.
Vamos a caminar al río. Vamos a movernos. Y ahora alzamos las manitos y hacemos un círculo. Este tipo de juegos rítmicos, ellos son los que lo que más les mejora la atención. Aparte de eso, también como necesitan gastar bastante energía, no solo los niños con estos trastornos, sino todos los niños en general, es súper importante planificar juegos en familia que puedan ser, que les agoten, o sea, que sientan que se cansan, porque estando sentados todo el día no ayuda también a la atención y concentración, no solo de ellos, sino de todos los niños en general. Ok, perfecto. Me voy a tratar de abreviar varias preguntas en una sola y sería, ¿qué recomendaciones y qué dinámica sería para los adolescentes y también en el caso de los adultos mayores? Listo. Yo tengo compañeras que dicen, igual todo el mundo dice, súper difícil trabajar con adolescentes en esto de la virtualidad. Yo creo que a ellos sí se les puede planificar un poquito más juegos o actividades que sean combinadas la parte virtual con la parte motriz. Entonces podemos, por ejemplo, dar ejemplos de actividades en casa. Yo con mis niños más grandes, que son ya los que tienen 12 años y un poquito más, planificamos en cambio actividades que son juegos de obstáculos en la casa. Dentro de la casa ponemos varios obstáculos y tengo que correr con mi papá, saltar con mi mamá, incluso, o sea, meterles a la familia dentro de los juegos. En esta realidad es lo que mejor podemos hacer, porque es lo que estamos viviendo. Con ellos hemos hecho juegos de esto de los malabares, pero ya diciéndoles, esto es numerología, estamos aprendiendo malabares. Tengo muchos estudiantes que aprendieron ya a hacer malabares con esto de la numerología, entendieron cómo hacerlo y no solo les ayuda a ellos, en este caso, en los niños pequeñitos, esto de los objetos del juego con objetos, con pelotas pequeñitas, les ayuda a desarrollar esta parte de la escritura y de la motricidad fina, pero en cambio a los niños grandes les ayuda también a desarrollar la atención, la concentración y el desfogue de sus emociones a través de una actividad que es más motriz. Y también tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros desarrollamos juegos con ellos que no sean motrices, sino que sean a través de la virtualidad, decirles y comprenderles, mucha gente no entiende que esto de los videojuegos sí les enseña a los chicos, sí aprenden a tomar decisiones, sí mejoran en distintas destrezas, competencias, desde investigaciones, un montón de destrezas que ellos desarrollan a través de los juegos de videojuegos. Lo que, como decía antes, no está bien los espacios en que ellos están en la computadora, no se puede tener todo el tiempo en el celular, tienen que vivir un poco más la realidad, porque en realidad este aprendizaje vivencial y experiencial del cuerpo se necesita en toda la vida. Y también se pueden hacer juegos de representaciones. En los adolescentes lo que más se utiliza es esto ahora sí, como a ellos ya se les explica la finalidad, les dices, esta actividad, este juego, se llama la representación, pero en realidad es teatro del oprimido, que es esto de representar la realidad a través de distintos personajes en los que tú te ves reflejado. Eso puede ser. Con los adultos mayores, he tenido bastantes experiencias con adultos mayores, pero en ellos sí es un poquito importante y más que todo, súper importante, no un poquito, sino saber las dificultades físicas que tienen, porque los adultos mayores ya no podemos decirles como a los niños, bueno, vamos a saltar, bueno, vamos a coger la pelota, vaya, corra, vaya a ver una pelota de su cuarto y con la pelota vamos a hacer 3 saltos arriba. No. Con los adultos mayores ya las actividades tienen que ser un poquito, yo creo que más rítmicas. Por eso decía que la música se puede ocupar en cualquier edad, en cualquier espacio. Es más, a ellos lo que les podemos hacer es juegos rítmicos, moverse al ritmo, armar coreografías entre distintas personas. Pero esto se me iba. Lo que más hay que tener en cuenta es la capacidad física y motora para que ellos no se puedan hacer daño, no se hagan daño, porque muchas veces yo veo adultos mayores que sí dicen, no, yo soy capaz, todavía no pasa nada, no me duele nada, pero su musculatura no es igual, su formación ósea no es igual,
pueden romperse un hueso, pueden lastimarse, entonces en ellos hay que tener un poquito más de precaución, y más si es en la virtualidad, porque no sabes, no estás presencial cómo están ellos, y no tienes el conocimiento de qué les pasa, entonces pedir antes de hacer alguna actividad física con ellos, pedir afuera a sus familiares que te den la información de cómo está en relación a la salud. Porque no porque vamos a hacer cualquiera, y bueno, en sí en todos, ¿no? Porque si realizas una actividad física con una persona que tenga un problema del corazón, un niño, un adolescente, le puedes también generar más problemas de los que tiene, pero en este caso a los adultos mayores un poquito más. Pero el movimiento siempre va a ser un aliado de la salud. El cuerpo, el movimiento, el arte son cosas esenciales para una persona sana, junto a la alimentación y junto a varios otros factores, que también es la parte mental, que es también importante. Entonces, eso, con los adultos mayores se pueden hacer bailes, más que todo, les encanta cualquier tipo de baile. También tenemos los juegos de mesa. A veces a los adultos mayores se les deja muy solos y a los niños también, es una realidad que se vive en los dos espacios, que ya uno como persona dice, no, es que yo estoy tan ocupado con el trabajo y no se da tiempo de compartir estos espacios y de entender que el juego no es solo para los niños, sino que el juego es para todos, o sea, para los adultos, grandes, pequeños, todos. Cuando nosotros incluso nos ponemos a jugar cualquier juego deportivo, nos reímos, desfogamos, incluso en los juegos de mesa también nos reímos, desfogamos, entonces cualquier tipo de actividad que sea de desfogue es importante para toda la familia. Lo importante es encontrar las maneras, o sea, no es imposible, es necesario. Y sí es posible educar, jugar a través de la virtualidad, compartir a través de la virtualidad, sentirse más cercano. Créanme que yo era la más escéptica, por poco y me pongo a llorar, porque el espacio de tenerle a tus estudiantes junto a ti, de poderles abrazar, de que estén todo el tiempo diciéndote que te quieren, enriquece como maestro, te enriquece. Te hace ser mejor maestro, creo yo. Y no tenerles cerca fue un golpe muy fuerte para nosotras las maestras. Pero sí logras conectarte con ellos, sí logras educarles, sí logras hacerles jugar, hacerles divertir, y en ese camino estamos. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una charla muy ilustrativa. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Igual, queríamos agradecer a la representación estudiantil de Psicología de la Universidad Central, a la Asociación de Estudiantes de la Universidad Internacional, al Club de Psicología de la Universidad San Francisco, a la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad Católica y a la Asociación de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, Mabe, se lució, estuvo fantástico. Les recordamos que hay varias conferencias en estos días, a lo largo de la semana se tratarán temas muy interesantes, entonces les pedimos a todos pendientes. Muchísimas gracias de nuevo a todos los asistentes, a la ponente tan fantástica. Les agradecemos y que tengan una muy bonita tarde. Gracias, Carlitos. Solo una cosita. Gracias por la invitación. Gracias por poder tener el espacio. Yo creo que, como les decía, el arte es súper, en muchos lugares es súper despreciado. En el país es súper difícil vivir del arte, pero juntar el arte con la pedagogía es algo que me ha enriquecido el alma y me ha llevado a tener este tipo de espacios, dispuesta a cualquier propuesta que ustedes tengan. Gracias, Carlitos, y gracias a todos ustedes por la invitación. Y por eso mismo le conozco a Carlitos, porque fue estudiante mío, y es bueno volverle a ver ya en estos espacios y un poquito más maduro y ya en universidad. Por eso uno ya dice, bueno, he hecho una buena labor como maestra o como docente. Entonces, muchísimas gracias y que les vaya muy bien a todos. Gracias.